a la Academia Mexicana de Lógica, a la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, a la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, a la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, a la Dirección de Formación Continua del Estado de Michoacán, al Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, a la Dirección de Investigación Educativa, a la Escuela Normal Urbana Federal, a la Escuela Normal Superior del Estado de Michoacán, a la Escuela Normal Rural de Macuzamán, Chiapas, a la Universidad Gerardo Barrios de El Salvador, al Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, al Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, al Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, al Centro de Estudio de Bachillerato, con sede en la ciudad de Querétaro, a universidades como la Universidad Nueva España, la Universidad CEUMA, la Universidad Internacional Jefferson, su valiosa colaboración a lo largo de estos años, que nos ha permitido desarrollar procesos de formación de profesores en el campo de las matemáticas, en el campo de las ciencias y en términos generales en el campo de la educación. Agradecemos a todos ustedes que nos acompañen y bueno, con esto concluimos nuestra participación en esta breve entrega de reconocimientos a los ganadores del concurso de matemáticas John von Neumann. Para ello entonces daremos un minuto para presentar al doctor Raimundo Morado Estrada, con quien comenzamos justamente estas jornadas de ciencia y matemáticas. Bueno, tenemos unos momentos en los que el doctor Raimundo Morado Estrada puede conectarse y nuevamente muchas, pero muchas felicidades a todos los participantes y a todos los ganadores de este concurso. Muchas gracias. Doctor Raimundo, un placer saludarlo. Muy buenas tardes. Si me permite, entonces, vamos a comenzar justamente con esta jornada de ciencia y matemáticas, una jornada que para nosotros tiene un valor muy especial, ya que representa un poco este esfuerzo de los últimos 4 años, donde en primera instancia deseo agradecer a todos nuestros compañeros del CIEM, a todos nuestros tutores, al personal administrativo, y de manera muy especial al doctor Raimundo Morado Estrada, porque debo decirlo que en varias ocasiones gentilmente ha aceptado ser nuestro invitado. Si no tuviéramos pandemia COVID-19, seguramente lo habríamos invitado a la ciudad de Morelia, y esto nos daría muchísimo gusto el poderlo ver personalmente. Me permito presentar al doctor Raimundo Morado, quien es ganador del Premio Nacional de Poesía a tan solo 16 años. Estudió la licenciatura en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestría en computación y filosofía por la Universidad de Indiana en Bloomington, Estados Unidos. Es doctor en filosofía por esta misma universidad y ha recibido la distinción del Premio Universidad Nacional, UNAM, en 1998 y el Premio Nacional de Lógica en el año 2017. Es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Autor de más de 60 ensayos sobre lógica, filosofía de la lógica y filosofía de las matemáticas, por mencionar algunos campos. Ha sido profesor visitante e impartido cursos en diversas universidades, como Montclair o Granada, en España, Victoria, en Nueva Zelanda, en Indiana, en los Estados Unidos, en la Universidad Veracruzana, en la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Juárez del Estado de Durango, en el Instituto Federal Electoral aquí en México, en la Universidad Andrés Bello en Venezuela, en las universidades como Salamanca, Sevilla, Granada, Santiago de Compostela, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad Complutense y Autónoma de Madrid, en España, y en las universidades de Campinas y Santa Catarina, en Brasil, la Universidad de Teherán, en Irán, y en las universidades de Wellington y Auckland, en Nueva Zelanda, Kazajistán. Pues, doctor, un placer que nos acompañe. Muchas gracias por aceptar esta
esta invitación. El título de la conferencia del doctor Raimundo Morado será La argumentación cooperativa. Pues doctor, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias a todos por estar aquí. Espero no aburrirlos demasiado. Voy a tratar de hacer una plática muy breve y tratar de enfatizar un par de ideas que espero les sean muy sencillas, casi obvias. Parece que tenemos un auditorio muy variado. Desgraciadamente no puedo ver los rostros de la mayoría. ¿Cómo cuántos jóvenes tenemos en la audiencia? ¿Alguien sabe? Sí, 49. 49 jóvenes. Gracias. Sí, 49. Ah, no, 48. Ok. Son 48. ¿Y cuántos muy jóvenes? Deben de ser alrededor de unas, poco más de 20 chicos muy valiosos, doctor. Muy bien, les pregunto eso porque es importante saber con quién está uno hablando. De lo contrario, uno puede empezar a elucubrar en el vacío y pierde de vista lo más importante, que son los interlocutores, el auditorio, la gente a la que uno se dirige. Ustedes pueden tener una idea muy buena, pero decirla de forma que no les entienda nadie. Hay gente muy inteligente que no ha aprendido a expresar sus opiniones o sus sentimientos, y entonces la gente los malentiende. Y eso es muy triste, porque la gente no nos puede apreciar si uno mismo no ayuda a que lo aprecien. Entonces, voy a hablarles un poquito sobre lo que es comunicarse con los demás, y voy a hablar en especial de la matemática, pero eso es nada más el pretexto. De lo que estamos hablando es de cómo vivir mejor, cómo ser más felices, cómo poder interactuar con otros, organizarnos, tomar decisiones en conjunto. Y lo que ustedes pueden haber ya notado, desde los más jóvenes hasta los más centrados en años, es que la mayor parte de las veces la gente no argumenta, no da razones, y si las da son muy malas, o las da muy mal, a medias. Entonces eso hace más difícil poder convivir. Voy a empezar la presentación, si les parece bien. La argumentación cooperativa, ¿alguien me puede decir si se ve bien en la pantalla? Sí, se ve bien. Muchas gracias. Muy bien. De lo que vamos a hablar es de este centro de investigación y enseñanza. ¿Por qué investigación y enseñanza? ¿Qué tienen en común esas dos cosas? Porque noten que uno es investigar y descubrir cosas y otro es poderlas comunicar a los demás. Son muy diferentes. Creo que lo que tienen en común es que tanto una buena investigación como una buena enseñanza deben ser racionales. Porque uno puede investigar a lo loco y uno puede enseñar a lo loco también, sin ton ni son. Y es bueno cuando me están dando clases y me están tratando de enseñar algo, o cuando estoy tratando de descubrir alguna cosa, ser racional, dar razones. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener la intuición genial de la respuesta es 26 o 42. Y la gente no sabe si ustedes tienen razón o no. No saben si están en lo correcto o no. Hay gente que cree que está aprendiendo o enseñando simplemente porque los alumnos repetimos las mismas verdades.
nos las aprendemos de memoria y no sabemos ni por qué. Sabemos que la Tierra es redonda, pero si alguien me pregunta, bueno, ¿y tú cómo lo sabes? La mera verdad, muchos no sabemos cómo es que lo sabemos. No tenemos idea. Y eso es muy peligroso, porque si yo acepto que la Tierra es redonda, aunque sea verdad, si lo acepto por pura fe, eso es dogma. Eso es creer a ciegas. Y eso no me sirve en matemáticas. Eso no me sirve en educación. La fe ciega no tiene garantías. Esperemos que tenga una fe ciega en alguien que le está diciendo la verdad, pero ¿qué pasa si la persona les miente? Porque hay muchos políticos, muchos religiosos, muchos adultos que están queriendo engañarlos. Lo siento mucho, pero prendan la televisión. Está llena de comerciales donde la gente les quiere vender algo y no siempre les dice la verdad. Hay mucha gente que va a querer aprovecharse de ustedes. Aunque tengan 80 años, la gente se sigue aprovechando de sus debilidades. Y una manera es no darles las bases, los fundamentos. Y una cosa que me gusta del CIEM es que toma mucho en cuenta el recurso más importante para encontrar la verdad y poder vivir mejor. Los libros son importantes, las aulas, las bibliotecas, la internet, todo eso es muy importante. Pero hay algo todavía más importante. Entre que usted esté en la vida o no, en los estudios o no, en las matemáticas o no. La gente, los demás, lo que algunos llaman recursos humanos. Y aquí recursos humanos pueden ser recursos de gente que está muy lejos, puede estar en Malasia, pueden estar en Tailandia. Ustedes saben que con internet uno puede comunicarse aunque la gente esté muy lejos. Yo estoy en la Ciudad de México, ustedes están en Morelia, no importa, nos podemos comunicar. Pero también podemos estar lejos en el tiempo, no nada más en el espacio. Y uno puede comunicarse a través de los siglos. Desde que tenemos la escritura, desde que podemos dejar mensajes, alguien puede recibir esos mensajes después de miles de años. Y algunos de esos mensajes son muy brillantes, muy inteligentes y vale la pena escucharlos. Entonces, poder comunicarnos, poder colaborar con otros, incluso gente ya muerta, incluso gente que nunca llegaría a saludar en persona, porque están demasiado lejos en tiempo o en espacio. Y el CIEM nace con esa idea, colaborar gente en las matemáticas, pero también en la pedagogía y la educación. No nada más reunirnos, estar juntos y cada quien haciendo las cosas por su cuenta, porque esa es una soledad de muchos, sino colaborar. El arma más poderosa, tanto para la enseñanza como para la investigación en matemáticas, es podernos comunicar con otros y darnos unos a los otros razones, comunicarnos racionalmente. Eso quiere decir aprender a argumentar. Adaptando algunas ideas de Fernando Leal, que está en Guadalajara, una palabra como argument en inglés puede querer decir un montón de cosas y es un relajo. Cuando la gente dice argumento, tuve un argumento, quiero tener un argumento, puede querer decir cosas diferentes. Por ejemplo, una demostración. En matemáticas tenemos una serie de premisas, los axiomas o los postulados y una serie de conclusiones, los teoremas, los corolarios, y eso me permite estructurarlo como un razonamiento. Un grupo estructurado de afirmaciones, de proposiciones, donde algunas de ellas son conclusiones a partir de otras. Y esta es una noción de argumento. Pero también puede querer simplemente la acción, el proceso de argumentar, no el resultado. Puede ser un debate, puede ser una disputa, una discusión, puede ser incluso un pleito.
donde la gente está atacándose unos a los otros. Y eso es el grado ínfimo, el más bajo de la argumentación. Cuando la gente empieza a insultarse, a ser groseros unos con los otros, eso es una triste argumentación. Pero mucha gente, y gente muy inteligente, cree que no se puede argumentar si estamos de acuerdo. Argumentamos cuando no estamos de acuerdo para ponernos de acuerdo. Y esta es una idea de la argumentación que aparece en mucha gente. Hay quien escribe, este es un holandés, Van Emeren, que escribió hace 10 años, es una perogrullada, es algo obvio, que la argumentación siempre surge como respuesta o en anticipación a una diferencia de opinión. No hay diferencia de opinión, no se puede argumentar. El argumento no consiste en un individuo solito, sacando conclusiones privadamente. No, es parte de un procedimiento discursivo en el que dos o más individuos que tienen una diferencia de opinión llegan a un acuerdo. Imagínense que están discutiendo con su familia, con un amigo, con un colega, y piensan algo diferente, no están de acuerdo, no concuerdan, y entonces argumentan. El argumento, dice Van Emeren, presupone dos papeles de participación que se pueden distinguir. El de una protagonista, una persona que está protagonizando un punto de vista, y una persona antagonista que ataca a ese punto de vista, ya sea un antagonista real o simplemente imaginado. Pero, aunque es cierto que a veces argumentar es defender una posición que está siendo atacada, como en una guerra, debate o controversia, a veces es simplemente defender, sin ninguna pelea, sin ningún sentido bélico, no es una batalla, sin oponente adversario, sin controversia alguna. Ustedes a veces en matemáticas argumentan simplemente para fundamentar lo que están diciendo. Dice un español, Ibero Maró, argumentar es presentar a alguien algo, presentarle algo como una razón para otra cosa. Técnicamente le llamamos darles una premisa, darles un fundamento, una base para que acepten lo que estamos nosotros postulando. Por eso la unidad mínima autónoma de argumentación está compuesta de premisas, ese algo que se presenta, y de una conclusión, la otra cosa que se quiere probar. Entonces, ¿quieren ustedes argumentar? Decidan qué van a apoyar, qué están tratando de sustentar. Y den un sustento, no nada más lo declaren, no sean dogmáticos. Den una fundamentación, una razón para sostener eso. Si logran hacerlo, estarán argumentando. Otra española, Lilian Bermejo, escribe: he propuesto una concepción de la argumentación como una comunicación dirigida a mostrar que cierta propuesta es correcta. Es decir, dirigida a justificar. Cuando argumentamos, no estamos simplemente tratando de comunicar nuestras creencias o de persuadir a otros de ellas, sino que también estamos tratando de mostrar que son correctas. Porque uno puede persuadir sin demostrar. Hay gente que es muy fácil de convencer de las cosas. Con que se lo repitan 3 veces, ya se lo cree. Pero eso es un pobre convencimiento. Es una pobre persuasión. Queremos no nada más persuadirlos de que tenemos razón, sino persuadirlos dándoles razones. Dándoles la razón que legitima que puedan aceptarlo. Esto es algo que hacemos dando razones. Y es precisamente este apelar a razones lo que confiere a la argumentación cierta legitimidad.
cierta fuerza que lo hace diferente de otros mecanismos de persuasión como sugestiones, porque hay gente que es muy sugestionable. Con que le repitan mucho algo o con que le hablen con un cierto tono de voz, ya se convencen. Y la gente se aprovecha de esas pobres personas. También se pueden utilizar consejos, amenazas o simplemente afirmaciones y la gente se persuade. Si ustedes lo único que buscan en la vida es persuadir a otros, están pidiéndole muy poco a la vida. Porque persuadir es fácil. Convencer a otra gente de que haga lo que uno quiere, de que crea lo que uno propone, eso no es difícil. Es nomás un poco de psicología. Uno se puede aprovechar de los demás fácilmente. Ustedes lo saben. Uno puede hacer que la gente crea que hay Santa Claus. Basta tomarlos en un momento frágil, cuando están indefensos, no tienen buenas defensas psicológicas y uno puede hacer que se crean cualquier mentira. Es muy fácil engañar a los demás. Argumentar no. Argumentar es hacerlo de manera legítima. Es hacerlo bien. Es persuadir con razón. Y ustedes pueden usar la argumentación también para sistematizar. Porque una cosa muy bonita de las matemáticas es que no son lo que se me ocurra, cualquier cosa dispersa. Tratamos de que tengan una estructura de ciertos principios, axiomas, postulados, como le quieran llamar, sacamos ciertas consecuencias. No cualquier cosa está a la base, no cualquier cosa se vale obtener. Pero puede ser que los teoremas, lo que concluimos, apoye los axiomas de donde partimos. Los axiomas se aceptan o no por parte de la comunidad matemática por los teoremas que salen. A veces uno acepta ciertos principios porque gracias a ello puede obtener ciertas consecuencias. En ese caso, si Concepción tiene razón, el propósito de la argumentación puede no ser defender, ni atacar, ni siquiera instruir o alabar. Puede ser sistematizar una teoría y explicitar posibles relaciones estructurales entre esos términos y principios. Uno puede estar usando a la argumentación para sistematizar la disciplina. Otro uso de la argumentación que no requiere que estemos en oposición o que haya un desacuerdo. Lo que antiguamente llamábamos epidíctico, que es una palabra que simplemente significa celebratorio. Es cuando se dice, por ejemplo, durante una boda, vamos a brindar por la pareja, porque esa es una bonita pareja, es una maravillosa novia, un maravilloso novio, porque, y entonces la persona que está haciendo el brindis da un argumento de por qué son una buena pareja, y es un buen novio, y es una buena novia, y van a tener un buen matrimonio. Y les da un argumento para ello. Pero no es que alguien en el auditorio no lo creyera. Esperemos que todos estén ahí porque creen que es una buena boda. O en un sepelio, cuando alguien dice, era una buena persona, por esto y esto y esto y esto. Esperemos que todos estén de acuerdo. No se necesita que estén en oposición. El orador epidíctico presentaba un discurso al que nadie se oponía, sobre temas que no parecían dudosos y de los que no se sacaba ninguna consecuencia práctica. Era simplemente la celebración. Pero noten que ese celebrar, ese llover sobre mojado, explicar lo que ya todos aceptan, es muy importante, es muy valioso. No nada más por la función social, de cohesión, de vamos a tener una ceremonia donde todos celebremos juntos algo, sino también porque eso es una manera de reforzar ciertos valores, ciertos ideales que todos tenemos. Y cuando nos reunimos todos a explicar por qué el equipo de Monarcas es el mejor equipo de toda la liga,
y todos están ya de acuerdo, o por qué como México no hay dos, o por qué el Dios que yo tengo es el Dios verdadero y todos los demás dioses no son falsos. Generalmente le estamos predicando al coro, le estamos diciendo eso a gente que ya está de acuerdo con ello. Cuando hay un mitin político y entonces el líder está explicando por qué ese partido es el mejor y hay que votar por él, la gente que va a ese mitin, en general va a ese mitin porque ya está convencida, porque ya va a votar por ese partido de todas maneras. Pero es importante, cubre una función muy importante el repetir algo que la gente ya acepta. Este género epidíptico es muy bueno para defender valores. Y eso es lo más importante en la educación. Porque una persona bien educada no es nada más la gente que sabe muchas verdades, mucha información. Hay gente que se ha memorizado las enciclopedias y no está bien educado. Está muy instruido, es muy erudito, pero no está bien educado. Porque es una persona que no tiene buenos valores. No está bien educada. Entonces, el orador, al estar comunicando sus valores, se vuelve educador. Al educar, lo que va a decir no suscita controversia. No se trata de defender o de atacar. Se trata de fundamentar para que tengamos valores de manera racional y que no sean nada más valores arbitrarios, sino que sean valores fundamentados en buenas razones. Y aquí es importante porque es lo que permite que podamos convivir unos con otros racionalmente. La matemática nos enseña ese compromiso, esa obligación de fundamentar lo que uno dice y nos enseña una manera de argumentar que nos permite convivir con otros mejor. Una argumentación viene a ser, dice Luis Vega Reñón, una interacción discursiva intencional que envuelve al menos dos pretensiones. Queremos lograr dos cosas cuando argumentamos en matemáticas o en la vida diaria, o en política, o en religión, o cuando hablamos sobre deportes, sobre cualquier cosa. Una pretensión de justificar algo que se asume, se sostiene o se alega. O sea, no nada más decirlo porque sí, sino decirlo de manera fundamentada. Y una pretensión de inducir al interlocutor a hacerlo, lo que estamos proponiendo, a considerarlo, lo que estamos sugiriendo, o a creerlo, lo que estamos afirmando. Esta caracterización incluye casos de argumentación que no son discrepancia, no son producto de una discrepancia, no tratan de hacer cambiar de opinión a otras personas. Y en general, cuando una buena maestra está enseñando matemáticas, no es porque los alumnos crean que cierto teorema es falso. Ni siquiera se les ha ocurrido. No tienen una opinión contraria o discrepante de entrada. Los está tratando de educar de manera racional para que logren aceptar, entender, comprender ese teorema, esa verdad matemática, de manera racional, no dogmática, sin que hayan partido de que no lo creyeran o creyeran otra cosa. No, no es por una discrepancia, es simplemente por educación. Por ejemplo, en la demostración matemática hay una interacción, aunque sea nada más con un público imaginario o posible. A veces cuando hacemos una demostración matemática y me preguntan, Raimundo, ¿para quién estás haciendo esa demostración? Para quien se le pueda antojar, se le pueda ocurrir para mí mismo, para ver que estoy bien basado, para fundamentar, justificar. A veces postulamos a un interlocutor, no necesita ser otra persona. Interactuamos también con nosotros mismos. Tenemos un diálogo interno, nos hablamos, nos convencemos y esperamos convencernos de manera racional. Porque hay gente que se convence a sí misma de maneras irracionales, desgraciadamente. Nada de esto hace que estamos diciendo que
toda la argumentación sea dialógica o toda sea monológica. No, hay diálogos y hay monólogos. Hay gente que está hablando sola, hay gente que está hablando con otros, pero siempre puede haber esa dimensión justificativa de fundamentación de las matemáticas. Y de hecho, a principios de este año me escribió Luis un bonito mensaje por correo electrónico donde me decía que toda demostración es una prueba. Él se pasó durante muchos años trabajando sobre demostración matemática antes de pasar a argumentación en general. Y cuando habla de prueba, él incluye las empíricas y las no empíricas, las de la experiencia concreta y las abstractas como en matemáticas. Y toda prueba es una argumentación. Se dirige a alguien o se hace ante alguien, incluido el caso límite de uno mismo. Luego, toda demostración, cada vez que están probando ustedes algo en matemáticas, es una argumentación. Entonces, ¿qué modelo de la argumentación deben usar? ¿Deben pensar en la argumentación como una batalla? No, porque eso no tiene sentido en matemáticas. Entonces la voy a ver simplemente como una fundamentación. No, eso no tiene sentido en la mayoría de los debates políticos. Podemos tratar de persuadir a personas que inicialmente no tenían ninguna opinión, como la mayoría de los alumnos cuando queremos enseñarles matemáticas. No tenían alguna opinión previa sobre teoría de conjuntos, vamos a enseñarles. También podemos reforzar creencias sobre las que no hay dudas ni preguntas. Todo el mundo está de acuerdo en algo, pero vamos a darles buenas razones para creerlo. Tanto ese modelo de bélico, de agresividad, de disputa, de controversia, como el de fundamentación, el de sistematización, el epidíctico, todas esas maneras de enfocar la argumentación tienen su lugar. Ninguno de estos modelos se aplica a todos los casos de argumentación, pero ninguno de ellos deja de enseñarnos algo sobre nuestra propia racionalidad. ¿Qué debemos usar en el CIEM? ¿Qué idea de la argumentación nos sirve para investigar y enseñar matemáticas? Creo que la base mínima de la argumentación es defender una tesis, apoyar una tesis, justificar una tesis, abogar por ella. Y si hay que considerar aspectos de duda, defensa, ataque, persuasión, diálogo, sistematización, encomio, todo eso, añadámoslos a medida que se necesiten, no como elementos esenciales de la modelación. Quedémonos con un modelo muy básico que nos sirve para la investigación de matemáticas y para la pedagogía de las matemáticas, y todos esos otros aspectos y enfoques vamos a irlos añadiendo a medida que haya casos particulares que queramos investigar. El CIEM es un lugar de cooperación. Argumentamos para investigar, para presentar nuestros resultados y para enseñar de manera racional las matemáticas. Bienvenidos. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos muchísimo su participación. Creo que la hemos disfrutado cada minuto. Muchas gracias. Si usted está de acuerdo, podemos dejar un espacio para preguntas o comentarios directamente a su presentación. Si todavía están despiertos, con gusto. Claro, estoy seguro que sí. Bueno, dejamos entonces un espacio para si alguien desea escribirnos, puede hacerlo de manera escrita o puede hacer un comentario de voz, por favor, si son tan amables. Alguien puede hacer una pregunta de manera escrita, o un comentario, o también de manera oral, por favor.
Bueno, yo tendría una primera pregunta. Tal vez esto pueda motivar a que nuestros demás compañeros se motiven en cuestionar. Eh, ¿cuál es, ¿Cuál es el papel que juega o cuál es la relación que juega eh, la verdad y la prueba? Es decir, en muchas ocasiones, en algunos campos, a veces las personas en alguna formación profesional dicen, bueno, tengo una prueba de esto, entonces asumo que tal condición o que tal afirmación es verdad. ¿Cuál es la relación que podemos establecer en estas? Bueno, como casi toda palabra importante en el español, prueba puede entenderse de varias maneras, tiene varios significados. Uno de los significados es, tengo una demostración final, es una justificación irrefutable, ya logré probarlo. Y ojalá ustedes puedan tener eso, es lo ideal. La mayor parte de las veces son pruebas condicionales, son derivaciones a partir de ciertos supuestos. Si tú me aceptas que hay Santa Claus, entonces te puedo probar que tienes que portarte bien si quieres tu bicicleta. Si tú me aceptas que hay Santa Claus, pues entonces voy a necesitar darte una prueba distinta. Lo ideal sería que fuera una prueba sin supuestos. Y en lógica y en matemáticas a veces logramos eso, pero no siempre. A veces tenemos pruebas en matemáticas y en la vida diaria que están sobre la base de que me aceptes ciertos postulados, ciertas creencias bases. Entonces, si yo soy budista y estoy discutiendo con un musulmán, más vale que la prueba que yo le dé sea basada solamente en cosas compartidas, cosas que nosotros creamos. Porque aunque él sea de otra religión, hay cosas que los dos compartimos, experimentamos, podemos conversar, tenemos puntos de desacuerdo, pero tenemos muchos puntos de acuerdo también. Lo bonito de las matemáticas es que tratamos de ser muy claros cuando estamos probando algo a partir de cero y cuando estamos suponiendo ciertos principios, postulados o axiomas. Y entonces tratamos de ser muy sinceros y decir, esto lo pruebo suponiendo que lo que Peano me dijo era verdad. Y si lo que él dijo no era verdad, bueno, entonces, quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero te voy a dar una especie de prueba a condición de que aceptes eso. Si no lo aceptas, a lo mejor sigue siendo verdad, pero ya necesitas una prueba diferente. La verdad es el objetivo último, pero hay que ser muy honestos. A veces lo que hemos podido demostrar no es la verdad de la conclusión, sino la verdad de que si acepto ciertos supuestos, esa conclusión se sigue. Y eso es una verdad también muy importante. ¿A qué me compromete el ser budista? ¿A qué me compromete el ser musulmán? ¿A qué me compromete la física relativista? ¿A qué me compromete el capitalismo? Entender qué puedo yo probar a partir de ciertos supuestos también son verdades importantes. Y cuando tengo la honestidad de decir, pues no probé mi conclusión, pero probé que si me aceptas eso, la conclusión se sigue, ese condicional, ese sí está probado sin supuestos. Y yo he logrado encontrar una verdad aceptando humildemente que mi pretensión de conclusión depende de ciertos supuestos antecedentes. Entonces, ojo, la verdad siempre es posible conseguirla si uno tiene la humildad de reconocer qué tanto hemos podido argumentar. Si yo no sé argumentación, si yo no he aprendido a argumentar en matemáticas,
yo no sé qué verdades tengo realmente. No sé si eso ayude. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Quisiera, Parece ser que alguien tiene una pregunta. Por favor, adelante. sí, soy el doctor Ernesto Rodríguez. Doctor Raimundo, ¿cómo está? Un gusto verlo, aunque sea por este medio. Saludos Ernesto, a todos y a todas. Ahorita que lo escuchaba y escuchando su conferencia, me remitió a la idea, sobre todo esta cuestión de la argumentación y la prueba, a ese libro de Villoro, de Juan Villoro, de Creer, Saber, Conocer. Precisamente porque creo que varias de las cuestiones que plantea tienen que ver con un determinado nivel de, lo diría así, de acercamiento a la realidad, en donde está en juego a veces una creencia, a veces un saber y a veces un conocimiento. Entonces, me parece muy, muy interesante, sobre todo en la lógica en que lo plantea, de decir, bueno, tengo la prueba que me posibilita argumentar y por tanto entonces el nivel de certeza de lo que expreso es muchísimo mayor, ¿no? Mi creencia se funda también a veces en una serie de certezas, pero que no necesariamente implican pruebas, ¿no? Me parece que por ahí hay también una reflexión que puede ser muy interesante. Muchas gracias, Ernesto. Gracias por tu contribución. Y siempre es bueno releer a nuestro gran maestro Luis Villoro, que Luis, dio gracias. los cursos en Morelia. ¿Creo que Refugio tiene un comentario? Refugio Ramírez. Sí, maestro, soy yo. Me llamo Ernesto Ojeda. Hola. Y tengo Mucho una gusto. duda. ¿Me podría decir qué temas de matemáticas me ayudarían a expresarme mejor? Como por ejemplo en mi escuela. Sí, cuando dices expresarte mejor, ¿quieres decir comunicarte con los demás? ¿Hablarles a los demás? ¿Convencerlos? ¿Sobre qué cosa te gustaría comunicarte con ellos? Pues, no sé, algo de comunicación que me ayude a expresarme, a saber cómo me siento. Ok, muy buena pregunta, muy bonita pregunta. Yo recomendaría que aplicaras lo que estás aprendiendo de matemáticas a tu vida personal. Por ejemplo, la gente utiliza las fracciones, los quebrados, para calcular, por ejemplo, cosas de carpintería, cosas de comercio, cuánto hay que pagar por un kilo de arroz y esas cosas. Tú has visto cómo la gente lo usa, ¿no? Los quebrados. Pero si tienes una buena maestra de matemáticas, pídele que te hable sobre las relaciones. Los quebrados son relaciones entre diferentes cantidades. Cuando tú dices 3/5 es una proporción. Bueno, tú tienes una proporción con los demás. Tú eres el doble de inteligente que algunos. Y tú eres la mitad de inteligente que otros. ¿Qué relación hay entre ellos entonces? Eso te lo puede enseñar la matemática. La matemática te puede dar una teoría general de las relaciones entre las personas en términos matemáticos. Pero tú me dices, no, yo no quiero usar números. No te preocupes. Hay matemáticas sin números. Matemáticas de puras relaciones, en las que simplemente ves si algo tiene cierta relación con un segundo y el segundo tiene la relación con un tercero, ¿significa que el primero tiene la relación con el tercero? Por ejemplo, si tú tienes la misma estatura que yo y yo tengo la misma estatura que Jesús, ¿tú y Jesús tienen la misma estatura?
No, no tenemos la misma estatura. Entonces, estas teorías de las relaciones te van a ayudar a saber cuándo la gente está relacionada entre ellos y cómo están relacionados. Si tú eres amigo mío y yo soy amigo de Jesús, ¿quiere decir que tú eres amigo de Jesús? No, maestro, no necesariamente. Permítanme un momentito nada más, voy a ver lo que está ocasionando ese ruido. Disculpen, son carpinteros aplicando matemáticas. Las relaciones entre los seres humanos son a veces simétricas. Si yo tengo la relación contigo, tú la tienes conmigo. Si yo soy tu hermano, tú eres mi hermano. Pero a veces no. A veces tú quieres a alguien y esa persona no te quiere a ti. Entonces, la teoría general de las relaciones la puedes estudiar en matemáticas. No solamente las cantidades, sino también cómo relacionarte con los demás. Eso te va a dar un vocabulario, te va a permitir entender y expresar tus relaciones con los demás y con las cosas a tu alrededor y con el resto del universo. Entonces, si lo que quieres es poder entender y expresar mejor tus ideas, las matemáticas te pueden servir si las aplicas. Si te lo aprendes de memoria como la tabla de multiplicar, no te va a servir para eso. Pero si las aplicas, si las usas para entender la realidad, incluyendo tus amistades, entonces las matemáticas son un instrumento poderosísimo para poder relacionarse con la gente. No sé si les explicaron quién fue John von Neumann, el del premio que algunos de ustedes recibieron hoy. Fue un tipo de Hungría que estudió matemáticas y daba las mejores fiestas de todo el pueblo. Las mejores fiestas, la mejor pachanga en todo Princeton era en la casa de John von Neumann. Pero a la mitad de la fiesta, él se iba a su cuarto, probaba un par de teoremas matemáticos y se regresaba a la fiesta. Hay gente que usa las matemáticas como puente para relacionarse con los demás. Hay gente que usa las matemáticas como pared para protegerse y no comunicarse con otros. ¿Cómo vas a usar tú las matemáticas? ¿Como muro o como puente para comunicarte? Como puente para comunicarme. Entonces aplícalas. No te las aprendas en abstracto, de memoria. Apréndelas bien, además de abstracto, en concreto y aplicándolas. Entonces vas a tener un lenguaje mucho más rico y una comprensión mucho más profunda de las relaciones con otra gente. No es lo único, no es la única manera de comunicarse, pero es una manera muy poderosa de comunicarse. Espero que te sirva. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias, doctor Raimundo. Ha sido un verdadero placer escucharlo. Muchas gracias por acompañarnos. Y desde luego, muchas gracias por acompañarnos todos estos años desde prácticamente que el CIEM inició. Usted ha sido una figura muy importante que nos ha permitido de manera constante motivarnos y reconstruirnos. Muchas gracias por acompañarnos y muchos saludos hasta la Ciudad de México. Gracias por la paciencia. Muchas gracias a usted. No sé si alguien más de nuestro público, de nuestro auditorio, tenga alguna pregunta. Adelante, por favor. Yo tengo una
Yo también tengo aquí mucho ruido, pero a ver si me escucho. Yo no, más que pregunta, sería el placer de saludarle, doctor Raimundo. Desafortunadamente el trabajo me impidió estar de inicio, pero créanme que es un placer saludarle y sobre todo que nos ayude a nuestra niñez michoacana a estarnos planteando situaciones tan interesantes como es esta parte de ver la lógica y de ver la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana de estos chiquitos, que si de por sí ya tienen una relación muy directa al estar participando en estos concursos, estas orientaciones que les dan sin duda servirán para que ellos se planteen una vida llena de matemáticas y le encuentran el sentido que muchos maestros nos quebramos el coco por tratar de hacerlo desde nuestra práctica docente. Entonces agradecemos mucho siempre esta distinción para con nuestro estado, para nuestra niñez michoacana, y pues que estamos unidos de corazón, porque desde diferentes partes del mundo y del universo, creo que el interés y el propósito es contribuir al ámbito educativo lo mejor que se pueda, y eso es usted, doctor Raimundo. Muchísimas gracias por estar siempre cerca de nosotros. Un gran saludo y un gran abrazo a la distancia. Gracias. Y doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Gilda. Pues, doctor Raimundo, muchas gracias. Agradecemos que nos haya acompañado. Con ello terminamos nuestra primera conferencia, la conferencia inaugural de estas jornadas de ciencia y matemáticas. Tendremos un descanso de 5 minutos en lo que inicia el doctor Abdán Bashir. Les agradecemos a todos y particularmente le agradecemos mucho a usted, doctor Raimundo Morado. Muchas gracias por habernos acompañado. Un abrazo y muchos saludos. Gracias, doctor. Hasta pronto. Esperamos que sí, que sea muy pronto. Así será. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces tendremos unos minutos justamente en lo que inicia el doctor Abdán Bashir. Su conferencia está programada para las 5:30 minutos, entonces empezamos en 4 minutos. Mientras les invitamos a que en casa puedan ir por algo de agua o algo que les permita refrescarse.